tal? Bienvenidos a Consultorio Electoral, este trabajo que hace Capital Media de seguimiento al proceso electoral. Hay que decirlo, un proceso electoral que, a pesar de que cotidianamente decimos el más importante y el más definitorio, pues este se está consolidando, sí, con muchas características como uno hay que ponerle mucha atención. Por eso esta serie de ejercicios de seguimiento. Usted sabe, es una mesa de debate entre aquellas personas que son voceras de campaña de cada uno de los coaliciones que se integran en nuestro país. En este ánimo y obviamente obligación de nosotros como medios de comunicación, Capital Media busca la permanencia de cada uno de los grupos que compiten en la elección presidencial. Hoy voy a presentar, y agradezco mucho su presencia a pesar de la pesada que está la jornada, de Mariana Benítez, vocera de la campaña de José Antonio Meade. Hola, Marta. Team Meade. Team Meade. Muchas gracias. Al 100. Gracias. También tengo por acá a Joana Azaín, ella es vocera de la campaña de Margarita Zavala. Muchas gracias, Marta. Team Margarita. Así ¿Te parece? Y también saludo con todo gusto a Kenia López Rabadán, vocera de campaña de Ricardo Anaya de El Frente. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a ti, Marta, y a mis compañeras. Muchas gracias a las tres. Comentarle, le digo en ese ánimo de verdad transparentar la imparcialidad de nuestro medio, estaba proyectada la presencia de la ministra Olga Sánchez Cordero como representante del equipo AMLO. Lamentablemente nos aducen un asunto de confusión de agendas y entonces no puede estar, pero el espacio obviamente estaba concedido para ellos. Pues miren, les quiero explicar varios puntos. Ya tuvimos un ejercicio la semana pasada y tenemos algunas modificaciones solamente para claridad de todas. El cronómetro ya no lo llevo yo. Ahora el cronómetro, nuestra producción nos trabajó un relojito que les va a indicar el tiempo que ustedes tienen para hablar. La primera intervención será de 2 minutos respecto a la explicación de un tema específico que yo les voy a pedir, y después la posibilidad de réplica será de 1 minuto, que también nos marcará el reloj. ¿Les parece? Padrísimo. Perfecto. Pues miren, el primer tema que yo tenía sobre la mesa, porque me parece que esta semana se movió bastante, fue el asunto económico. Sabemos que la seguridad y la economía es lo que más le preocupa a las familias. En materia económica, pues una propuesta que llamó mucho la atención fue la de congelar los precios de los combustibles. Qué lástima que no esté Morena por aquí para explicarnos también de manera más amplia este contexto. Pero también, por ejemplo, estuvo muy fuerte la propuesta de Ricardo Anaya el día de ayer de, a partir de diciembre, subir el salario, y para diciembre del 22 prácticamente el doble, digamos, llegar a los estándares del Coneval, lo cual fue criticado por algunos otros equipos como de desconocimiento y de provocación de inflación. Si les parece, pues a quien le toca explicar esta propuesta comienza Kenia López Rabadán con sus 2 minutos. Efectivamente, Marta, a ver, algo que nosotros vivimos, y cuando digo nosotros me refiero a los mexicanos, más allá de quienes estamos en el frente o quienes militan o inclusive pues son simpatizantes de algún otro partido político, es evidente que nuestro problema está basado en 3 temas. Uno es la inseguridad. O sea, todos sentimos que si vivimos en México estamos inseguros. Pasa por un sentimiento, pero pasa por una realidad, ¿no? El segundo tema, evidentemente, es un tema de corrupción. Y cuando tú piensas en corrupción, pues piensas en todos los gobernadores que se han llevado toda la lana que han podido de sus estados, que es increíble que tengan unas mansiones y ranchos y casas y no pase nada, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, cuando tú ves al candidato del PRI a la presidencia decir que él es una gente decente, pues a mí me impresiona que entonces es decente, pero es ciego, sordo y mudo, pues, ¿no? Porque viendo pasar a tantos gobernadores corruptos de su partido, jamás nunca hizo nada concreto. Y los que hoy, por cierto, es el 20% del 100% de los gobernadores que deberían de estar en un proceso penal y, o en su caso siendo sancionados, pues la mayoría no lo están. Son esos 2 temas. Y el tercer tema que evidentemente nos preocupa y nos ocupa es el tema del dinero. O sea, saber la mamá que no puede comprar el súper en su casa, el adolescente que no tiene espacios de recreación porque sus papás no tienen la posibilidad de llevarlos digamos, a aprender una disciplina artística, que no tienen, por supuesto, espacios para vacacionar. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo o la mayoría de los mexicanos estamos en una etapa económica complicadísima. O sea, vamos, 50 millones de
mexicanos en pobreza, lo único que te dice es que algo está mal, algo ha estado mal históricamente en el gobierno y que eso tiene que cambiar. ¿Y cómo se tiene que hacer? Pues de inicio pagando mejores salarios, que como bien dices tú, es aspirar, digamos, a lo que el Coneval prevé y a lo que nuestra misma Constitución prevé, que es muy claro, y es vivir con dignidad. Sí, claro, aquí, bueno, ahora sí que formal y cumplida tu tiempo. Aquí de alguna forma entender, y me gustaría que privilegiáramos el tiempo que tenemos para explicarle a la gente, porque el diagnóstico me parece que lo hemos hecho todos. El diagnóstico de las necesidades del pueblo mexicano las tenemos todos. No es un descubrimiento del hilo negro de que los mexicanos están cansados de que no les alcance la quincena. No estamos tampoco revelando nada de que México está cansado de los desaparecidos, de los secuestrados, etcétera. Lo que yo quisiera es un poco de respuestas hacia la gente. Aquí, por ejemplo, las propuestas específicas que han hecho los candidatos y el cómo, porque las promesas pues evidentemente suenan muy bonito, pero el público quiere saber cómo, ¿no? Entonces me gustaría también aprovechar el tiempo un poquito para eso. Margarita Zavala, ella habla de una economía creativa, que de alguna forma tampoco nos queda claro cómo utilizar, digo, sabemos que la creatividad es importante para todo, pero no nos aclara el término pues prácticamente. Mira, vamos a partir de un tema. Primero, los candidatos tienen que hablar con honestidad y con verdad. Es preocupante que den, lamentablemente no está aquí la otra compañera, pero es lamentable que den ciertas propuestas que son inviables, que desafortunadamente no se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, como menciona, la renta básica universal, que es una medida populista que no se va a poder llevar a cabo. Darle 3,000 pesos a los ninis es casi imposible. Aumentar el salario por decreto así, la verdad es que nada más nos va a generar un plan inflacionario en largo plazo, que si ven las finanzas públicas que tenemos en este momento, no hay cómo sostenerlo. Disminuir, por ejemplo, como ha dicho Ricardo Anaya, al 8% el IVA en la zona fronteriza, también es una medida populista. La verdad es que eso no se puede llevar a cabo. ¿Qué está proponiendo Margarita Zavala? Primero, generar zonas económicas especiales, sobre todo en la zona fronteriza, de tal manera que esos impuestos que tenían se trasladen en infraestructura. Esos impuestos los vamos a llevar, no se los vamos a disminuir, como dicen, al 8%, porque es inviable en estos momentos. Hay que hablar con claridad y hay que hablar con honestidad. Vamos a regresar a esos impuestos con infraestructura no solamente de carreteras, no nada más de puentes, sino también de cruces fronterizos, de escuelas, de hospitales, de universidades que sí se necesitan para el progreso de la gente. Otra, la economía, Margarita habla de motores económicos. Un motor económico es la economía verde, a través del desarrollo sustentable y a través de las fuentes alternativas de energía que tenemos en el país, y además que somos ricos, generar este tipo de economía. La economía azul, aprovechar el mar, aprovechar las costas, no nada más en turismo. Y la economía naranja, tenemos un potencial creativo maravilloso en nuestro país y se trata de la cultura. Incentivar la cultura, aumentar al 2% el presupuesto en cultura para los próximos años. Muy bien, pues tocará el turno entonces de Mariana Benítez para que plantee la propuesta específica en materia económica de José Antonio Meade. Y ahorita, obviamente, cada quien en la que quiera replicar respecto a la postura y la propuesta de un candidato, tenemos después ya los 30 segundos, el minuto. Gracias, voy a ocupar mi tiempo de manera, espero, muy eficiente, pero antes de explicar la propuesta económica de José Antonio Meade, sí quisiera decir que, bueno, las acusaciones que lanza Kenia, bueno, lo que reflejan es que no solo son incongruentes, sino que están preocupados seriamente porque su candidato está metido en serios problemas de triangulación de recursos, de simulación y de lavado de dinero. No lo digo yo, lo dicen 3 personas que están confesas, que participaron en todo este embrollo, y lo dice pues el hecho de que Barreiro esté prófugo y que el beneficiario de todo esto de verdad es de escándalo, es candidato a la presidencia de la República. Ahí lo dejo. Y en relación con la propuesta económica de Andrés Manuel López Obrador y de Ricardo Anaya, ya empezamos a confundirnos los ciudadanos. No sé quién es más populista. O sea, pareciera que de verdad empieza a ser una campaña de populistas, ¿no? Hoy, primera plana de un diario nacional, pues están reflejando las preocupaciones en el sector económico, en el sector energético, de, por ejemplo, la última de Andrés Manuel, ¿no? El decir, como si por decreto se pudiera hacer eso, 3
años vamos a congelar los precios de los combustibles. ¿Sabe la ciudadanía, saben las madres que nos están escuchando, los jóvenes, saben lo que significa? Es verdaderamente presionar las finanzas públicas a un nivel irresponsable que no habíamos visto en décadas, sinceramente, en décadas. Entonces, y hay uno de los consultados, de los que estuvieron, de los que se entrevistan, que son consultores internacionales o miembros de firmas calificadoras que dicen, ¿de qué se trata? De que los impuestos de los mexicanos se vayan a subsidiar el combustible, que además ya quedó claro y confirmado que ese subsidio a quien más beneficia es a los que tienen más dinero, o queremos que los impuestos se subsidien, los impuestos se utilicen para invertirle a la educación, invertirle a la infraestructura en este país, invertirle a las mujeres. Muy bien. Bueno, pues cada uno de ustedes ya tuvo el tiempo de explicar las propuestas. Utilizaron las réplicas antes, pero bueno, finalmente el turno de... Era necesario en mi siguiente el turno de Kenia para, me imagino, contestar estos señalamientos. Kenia, adelante, y tenemos 1 minuto, que aquí se reduce un poco el tiempo. A ver, a mí me parece que algo que es clarísimo es que el PRI está en un tercer lugar, y eso no lo van a poder cambiar ni aunque cucharen las encuestas, ni aunque paguen encuestas, ni aunque obliguen a algunos medios de comunicación a publicarlas. Eso es real, eso lo sabemos todos, eso lo vimos todos. Y estar en un tercer lugar, pues evidentemente se entiende por qué. Porque pues la gente, más allá del candidato, pues la gente está reconociendo que el gobierno actual ha sido suficientemente malo como para no pensar en volver a votar por él. Eso es una cosa, y yo creo que aquí ni Mariana ni yo vamos a entrar a esa discusión, sino más bien a pensar en qué es lo que sigue. Y lo que sigue para nosotros en términos económicos me parece que es muy claro. Son 2 vertientes. Primero, resarcir el daño que se ha sufrido efectivamente en la frontera norte, y es increíble que alguna persona consciente, diría yo, o racional, no crea que vale la pena bajar los impuestos en la frontera para los mexicanos. Pensarlo distinto me parece que es hasta mezquino. Eso por un lado, y claro que Ricardo Anaya está proponiendo bajar los impuestos para la frontera. Y segundo, lo dice la Constitución, y es que el salario mínimo debe alcanzarte para vivir dignamente, y hoy no nos alcanza. Bueno, aquí la pregunta yo haría es explicar cómo se va a lograr que ese salario se pueda, pero claro, en un momento vamos a poder explicárselo al auditorio. Por favor, Joana. Pues mira, yo reitero de una vez más, lo importante es hablar con honestidad. Lo importante sí es decir los cómo. Lo importante es evaluar el presupuesto que tenemos, cuánto tenemos y a qué se debe estar destinado. Margarita propone muy claro, sí a partir de zonas económicas especiales en todo el país, no nada más en la zona fronteriza, justo, también en el sur, también en el centro. Y es lo que te quería platicar un poco más a fondo. Estas economía verde, economía azul, economía naranja que demuestra acá, que no nos decían. Pero también es importante destinar mucho mayor presupuesto al tema de seguridad. ¿Por qué? Estamos yendo a todas las universidades, estamos yendo a los lugares más complicados del país, a los municipios, San Martín Texmelucan, Ciudad Altamirano, Ecatepec, y es que no se destinó en estos últimos 6 años recurso a la seguridad. Y sí tenemos que recuperarlo porque las familias nos lo están pidiendo. No podemos crecer si no hay seguridad en este país. No va a haber política económica suficiente que alcance para recuperarlo. Muy bien. Mariana Benítez. Ahora sí. Te toca tu minuto de réplica. Más, ya no es réplica, ahora es lo que quisiera decir de la propuesta de José Antonio Meade. Simplemente sí coincido con Joana. Hay que hacer una campaña no con mentiras. No se vale mentirle a la gente y decir que le van a poder duplicar el salario mínimo. Yo sí, la pregunta que lanzo es ¿cómo? ¿De dónde? O sea, ¿qué impuesto van a elevar? Porque de otra manera estaríamos disparando la deuda pública. José Antonio Meade lo que propone es una economía abierta y dinámica que beneficie a las familias mexicanas. ¿Cómo? Primero, sí, generando estabilidad y generando finanzas públicas sanas para que el ingreso de los trabajadores rinda más. Y esto no es una obviedad. El hecho de que nos esforcemos como gobierno en tener finanzas públicas, no endeudarnos, no hacer acciones irresponsables como las que están planteando, pues eso tiene un impacto necesariamente en el ingreso de los trabajadores. Hay que aprovechar nuestras ventajas comparativas, nuestras múltiples pertenencias en el escenario internacional. Hay que hacer de México un país con una gran infraestructura, que sea un jugador logístico global, y hay que apoyar a los emprendedores. Muy bien.
pues así como está el reloj en la pantalla, también está corriendo para el aire, así que vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Consultorio Electoral, la segunda etapa de este debate. Volvemos. ¿Usted qué preguntas tiene? Estamos en redes sociales abiertos a saber también su opinión. Volvemos. Regresamos en este consultorio electoral. Rápidamente, sin más preámbulos, Mariana Benítez, equipo MIF, está Joana Azaín con equipo Margarita Zavala, y Kenia López Rabana, vocera, y equipo Ricardo Anaya, equipo Frente. Estamos discutiendo el tema económico. Yo sé que el tiempo está muy complicado, pero vamos a aprovechar. Yo quisiera comenzar otra vez con el tema de explicarnos el cómo de esa magia que promete Ricardo Anaya, de explicarnos los salarios, que obviamente nos caería muy bien, ¿verdad?, a los mexicanos. Efectivamente. Bueno, déjame decirte que más allá de magia, lo que se requiere es honestidad. Y es eso lo que ha faltado en este gobierno, y me parece que hay que reconocer que lo primero que tienes que bajar para que la gente pueda vivir en mejores condiciones, esto es tener un mejor salario, lo primero que tienes que bajar es el gasto público. Cuando tú ves la cantidad de recursos que se gastan de manera, digamos, irracional, pues es por eso por lo que entiendes que la gente está enojada con los políticos y está enojada con los gobiernos. Cuando tú ves a un flamante senador o flamante gobernador o es más, hasta gente, por supuesto, de otros poderes, como puede ser el judicial, con una cantidad de recursos exorbitantes, eso es lo primero que evidentemente cualquier gobierno decente tendría que recapitular y que no se ha hecho. Que se promete siempre y que no se cumple nunca. Lo primero es adelgazar el grueso gasto gubernamental. Eso, digamos, en una primera parte. En una segunda, evidentemente lo que necesitas es activar la economía. ¿Cuál es el problema ahora? Ahora que si tú quieres abrir un negocio en México, tienes que pasar por 24 procesos. Es una locura. O sea, tú dices, oye, a ver, pues por supuesto, el proceso más racional es registrarte y después pagar impuestos, ¿no? Y para de contar, ¿no? Pero aquí tienes que cubrir 14 procesos locales y 10 procesos federales que te llevan a 24 y que te hace imposible poner un negocio legal. Entonces, evidentemente, va de la mano, son dos cosas, va de la mano la corrupción y va de la mano el hartazgo de la gente para poder, ampliar lo que en aquel momento Fox llamaba los changarros, ¿se acuerdan? Ustedes decían, oye, pues es que todos queremos tener un negocio. Si tú te das cuenta hoy, claro que hay muchos discursos que dicen, es que ya ahora hay más trabajo. No es cierto que haya más trabajo, solamente el trabajo está legalizado, llamémosle así, pero la gente no vive mejor, no tiene mejor calidad de vida. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, evidentemente, es gastar menos, gastarlo bien, o más bien invertirlo como gobierno. Y lo segundo es que la gente pueda desarrollar su economía en términos personales y privados. Y la economía de local. cada familia. Muchas gracias. Mariana Benítez. Gracias. Por lo que vemos, van 2 o 3 rondas que se le pregunta a Kenia cómo pretende hacer Ricardo Anaya esta propuesta de elevar al doble el salario mínimo, y nomás no contestan. Bueno, yo lo que quisiera completar la idea en cuanto a la propuesta económica de José Antonio Meade. Decía yo, hay que aprovechar nuestras potencialidades como país, nuestro papel de jugador logístico global, hay que invertirle a la infraestructura. Nosotros sí queremos ese aeropuerto, porque ese aeropuerto es un proyecto de muchos que se pueden detonar, donde podemos generar más de 450,000 empleos y donde, bueno, México se puede consolidar como ese gran país que lo visitan en el mundo, que es el 8º país más visitado en el mundo, y hay que generar entonces una infraestructura portuaria, una infraestructura en carreteras, energética, etcétera. Hay que transitar hacia niveles de competitividad. ¿Cómo? Pues lo que tenemos que hacer es, primero, asegurar que en todo el país este modelo de reforma regulatoria, de mejora regulatoria, sea una realidad, no solo a nivel federal, sino a nivel de todos los estados. Creo que un ambiente propicio para los negocios, eso es favorable no solo para nuestros propios empresarios mexicanos, sino para los inversionistas. Y cuando hay inversión, hay que decirle a la gente, cuando hay inversión, hay empleos, porque entonces se crean empresas, entonces se contrata a la gente. Entonces me parece que sí tenemos que apostarle a la inversión. Otro tema importante, decía yo y no pude completarlo, es el tema del emprendimiento. ¿Por qué es importante el emprendimiento?
emprendimiento. Hay muchos jóvenes, hay madres, hay mujeres, hay, digamos, mexicanos y mexicanas que tienen un gran talento, que tienen grandes ideas, pero que no encuentran todavía las oportunidades para poder invertirle a un proyecto, para concretar una idea. Entonces, si hay algo que quiere hacer José Antonio Meade, es hacer de México la capital mundial del talento, donde aquí se invierta, se apoye, se capacite, se pueda exponenciar las capacidades de los mexicanos, en particular de los jóvenes, para poder favorecer este emprendimiento. Muy bien, muchas gracias. Joana, por favor, 2 minutos. Mira, muchas gracias. Kenia, perdón, pero seguimos sin explicar no solamente cómo le va a hacer para aumentar el salario mínimo, sino cómo le va a hacer para darle renta básica universal. ¿De dónde va a sacar para disminuir los impuestos a la mitad? ¿De dónde va a sacar para realizar todos estos proyectos que de verdad son inviables? Uno, ¿por qué? Porque nos van a dejar una economía bastante complicada. Tenemos la deuda pública más grande en la historia, casi el 50% del PIB. Entonces también está complicado. Y otro tema muy importante es que sí hay que hacerlo con honestidad y con transparencia. 3 cosas muy claras que propone Margarita Zavala. Uno, crear es una propuesta bastante complicada, ¿no? Pero seguro que lo puede lograr Margarita Zavala. Un presupuesto base cero. Hay que dejar de duplicar los programas. Se están duplicando los programas y ahí se está yendo miles de millones de pesos sin saber si funcionan para la gente, sin saber si van al desarrollo, sin saber quién se está llevando ese dinero. 2, vamos a eliminar este famoso ramo 23. Sí, el ramo de los moches, que no se ha podido eliminar. Vamos a hacer un gobierno transparente donde sí sepamos a dónde se va el dinero, cosa que, por ejemplo, Andrés Manuel no tiene, no nos ha podido comprobar de dónde recibe su dinero, cuánto ha ganado, si es que paga o no impuestos. Queremos generar gobiernos abiertos, transparentes, donde no solo sea suficiente una 7 de 7, una 25 de 25, una 3 de 3. Vamos a generar gobiernos transparentes, abiertos, donde la gente pueda saber qué estás ganando, dónde vives, tus conflictos de intereses, y estemos conscientes de esto. ¿A dónde se va a ir el gasto? Únicamente a ejercicios y a programas que se vayan al desarrollo de la gente. 1, seguridad. 2, salud. Mucho más médicos, mucho más enfermeros. Hay gente que está sin pagar. Y educación, maestros. Muy bien. Nos queda prácticamente 1 minuto para cada quien. Yo quiero que lo aprovechen para conclusión o para réplica, lo que cada quien elija. Kenia. Bueno, iba a empezar por acá, pero vamos a seguir el orden. Déjame decirte que si el PRI no entiende que mejorando la economía familiar y haciendo que se roben menos sus gobernadores, pues eso va a cambiar para tener más dinero. Y si eso no les parece una respuesta, pues por eso estamos como estamos. Segundo, es evidente, Marta, que la respuesta que hoy tenemos acerca del Tribunal Electoral sobre que la PGR generó un grave daño en la equidad en la contienda acerca de Ricardo Anaya y de las acusaciones que se han hecho en su contra, es evidente que está mal. Y está mal primero que lo haga la PGR, está mal que tengamos que esperarnos no sé cuántos días para tener esa resolución. Es evidente que el PRI siga manejando a las instituciones como la PGR, que es alguien que nos tendría que cuidar a todos y a todas, manejándolo a propósito de temas electorales y políticos. Es lamentable y yo no quisiera dejar esta mañana sin decirlo. Ojalá y la PGR se conduzca con mucho mayor probidad, porque lo que hasta ahora ha hecho ha sido suficientemente malo como para que la gente siga decepcionada, no solo de este gobierno, sino evidentemente de sus instituciones. Mariana, me imagino que quieres réplica. Sí, a ver, yo diría, para mi cierre, todo se parece así como a su dueño, a su candidato presidencial. No dan respuestas, no dan de frente, no es misógino porque te lo estoy diciendo entre mujeres. Pero me parece que es dueño, pero yo no lo tengo. Y me parece terrible en términos de género que se haga ese comentario. No, discúlpame. O sea, yo también soy feminista y no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el problema es que no dan las respuestas. O sea, se le ha acusado a Ricardo Anaya de que no da una respuesta contundente en la acusación tan fuerte y que trae del lado de dinero, y simplemente se limita a decir, yo ya di explicaciones. Y aquí, sinceramente, sí es muy importante que la gente sepa cómo pretenden aterrizar las propuestas de los candidatos. Yo con lo que cerraría sería en que aquí hay de dos. Es ir hacia adelante con certeza,
con un cambio, sí, pero responsable, sin mentirle a la gente, o ir hacia atrás con Andrés Manuel López Obrador, en donde pues sería un gobierno de ocurrencias y realmente las propuestas están basadas en totalmente mentiras. Muchas gracias, Mariana. Joana, un minuto. Pues mira, muchas gracias. Estamos dando la sorpresa. Margarita Zavala está dando la sorpresa. ¿Por qué? A donde va la reciben excelente, donde va es maravillosa su conferencia, todos los grupos lo han dicho, Reforma es la más aplaudida, vamos muy bien. ¿Y qué estamos demostrando? Que se puede hacer campaña de manera distinta. ¿Cómo? Sin dinero público. Sin utilizar el dinero de los mexicanos, porque la única consulta que yo vería viable entre las que quiera hacer Andrés Manuel es a dónde quiere que se destine entonces el dinero de los partidos políticos. Tienen este año nada más 12,000 millones de pesos y es que es este derroche de dinero de los partidos políticos lo que nos ha llevado hasta este lugar. Tenemos que bajar o disminuir ese dinero, demostrar que sí se puede hacer política de manera distinta, de manera digna, de manera honesta, de manera transparente. Vamos hacia adelante. Margarita va muy bien, estamos dando la sorpresa. Es la que puede crecer todavía más porque es la que se enfrenta a López Obrador con transparencia, con honestidad y con muchos valores. Muchas gracias. Oigan, muchas gracias a las tres. Yo les agradezco tanto su concreción y respeto del tiempo y pues siempre la recomendación de aprovechar este espacio que damos en Capital Media para que la gente conozca a través de sus voces a sus candidatos. Muchas gracias a las tres. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos en otro consultorio electoral.